Hola, hola. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a su materia de historia de la educación. Mis queridos alumnos de segundo semestre de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Ciencias o Ciencias como le llaman coloquialmente. Vamos a ver hoy en nuestra guía de estudio de la unidad número 2 el tema que tiene que ver con historia como ciencia social. Qué bonito tema nos tocó el día de hoy. Este tema vamos a minimizar, está minimizado para que puedan ver la pantalla. Bien bonito, mi pantalla de la computadora. Es el tema de ciencia como estudio. El objetivo, como siempre, es el mismo, el objetivo de la unidad. Y hoy vamos a ver lo acontecido a la hermenéutica. Dentro de la primera apartado, esta es una guía de estudio del artículo de Kenneth Winchester de la fabricación de la historia dentro del contexto filosófico, ¿no? En primera instancia tenemos que la historia surge de un concepto bien claro, bien puro, del metal llamado la verdad. El problema es, ¿qué es la verdad? La verdad genera una serie de conocimientos y esos conocimientos a la postre crean una metodología, la cual se convierte en una racionalidad y esa racionalidad se convierte en un hecho histórico y por ende en una verdad. El problema es lo que nosotros llegásemos a entender como la verdad. La verdad muchas veces puede ser subjetiva. El concepto de la historia no siempre la escribe y como realmente fue, ¿sí? Cómo es interpretado. Por eso muchas de las cuestiones que tenemos actualmente en nuestra humanidad son interpretaciones de otras personas que muy probablemente ni siquiera estuvieron en determinado lugar. Entonces lo fundamental y original es tener una serie de conocimientos verdaderos, hacer un estudio antropológico de corte cero, un estudio con un historiador para revisar realmente lo que tiene que ver con la historia. La historia tiene un propósito, registrar el pasado, sí, eso es correcto. Buscar una información, también, eso es muy correcto. Pero sobre todo tener una metodología que evolucione al paso del tiempo. El problema son las civilizaciones. Las civilizaciones a veces han dominado o han arrastrado ciertas civilizaciones y no han compartido o no han transmutado su conocimiento, simplemente lo erradicaron. Tenemos muchos claros de muchas civilizaciones en las cuales la humanidad disminuyó considerablemente de avances científicos debido a que se eliminó esa parte de la historia. Uno de ellos más fundamentales fue la época media, la Edad Media, donde se quemaban libros a diestra y siniestra, y donde aquella persona que simplemente se atrevía a pensar u opinar diferente era considerado un hereje. Bueno, los historiadores han buscado o han partido muchas veces de la nada sobre un tema, pero no siempre es así, siempre hay algún conocimiento ya arrojado dentro de las bases teóricas, ¿no? Se buscan descubrimientos, se buscan pruebas para encontrar acciones. Voy a dar un ejemplo. Puse una tablilla que es una de las primeras tablillas consideradas en tener un escrito que sea un tipo de letra pictográfica y es de las primeras tablillas en las cuales se argumentaba el tener un conocimiento científico. Pero, por ejemplo, vamos a aclarar un punto. ¿Cómo se construyeron las pirámides? ¿Alguien sabe? Bueno, los amantes de History Channel pueden decir aliens. Y la gente encargada de conspiraciones va a decir, oh, es que era un grupo masónico que dirigía el mundo y hacía la construcción por televisión. Pero bueno, aquí es donde surge la verdad, hay que ser un contexto histórico, hay que reproducir. Hay mucha gente, sobre todo arquitectos, que hasta la fecha dicen, no, es muy difícil, con la tecnología de ahora nos es difícil poder reproducir una construcción de semejantes proporciones ahora en aquellos tiempos. Es exactamente la verdad. Bueno, ¿qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos es que las generaciones o las civilizaciones que siguieron posteriormente a esta etapa eliminaron las pruebas, eliminaron simplemente las pruebas
una vez que su conquista ya fue producida. Y esto lo vivimos en carne propia en México, porque en México después de la conquista fuimos invadidos y simplemente ¡shum!, destruye los templos, los que se encuentran a la mano, es decir, destruye Tenochtitlan, y una vez que destruyes la gran civilización, simplemente reconstruye tus iglesias y tus monumentos coloniales, ¿no? Por eso muchas de las primeras ciudades de México en la época de los emperadores, en la época de que España gobernaba, esta parte eran reproducciones gráficas de ciudades que ya existían en España. Por eso tienen mucha similitud realmente. Bueno, los historiadores se basan precisamente en eso, en la construcción de hechos. Y un hecho que muchas veces carece de un constante fenómeno, pues puede ser más representado. Por ejemplo, el clásico ejemplo de cómo observamos a los dinosaurios. Sí, sé que esto es muy ambiguo, pero les pregunta, ¿cómo tú observas a los dinosaurios? Bueno, yo te pongo una clasificación en la cual aparece un velociraptor. ¿Por qué? Porque es la imagen que un antropólogo en una primera instancia dijo. El velociraptor es de esta manera. Y esa concepción, que probablemente tuvo muchos errores o fue acertada según los conocimientos que se tenían para ese momento, fue equivocada, pero ya se asimiló como una verdad. Entonces tú ves un velociraptor o tú estás pensando en un dinosaurio y ves como un reptil, ves como un algo poderoso, como un enorme, y vas a gritar y vas a correr en tacones como la muchacha de Jurassic World. Bueno, la verdad es que el velociraptor no era más grande que un pollo, tenía alas inclusive, y no tenía piel tipo lagarto, más bien parecía un pato, un pequeño pato, y corría muy rápido, ¿no? Como los correcaminos. Eso era un velociraptor originalmente. Pero ese avance científico no se dio hasta mucho después. El problema es que el imaginario colectivo social ya te lo ubica de una tal manera que tú le dices, no, el velociraptor es de esta manera, y te van a decir, no es cierto. Mucho tiempo hemos tenido este ambiente. Entonces, eso pasa con la historia. Tú piensas en Buda y piensas en el Buda gordito, no piensas en Siddhartha, que era delgado. Realmente. Entonces, forma parte del colectivo. El ambiente académico también busca eso precisamente. Por eso ahorita en las cuestiones estadísticas, pongo el ejemplo que tenemos, que para las ciencias sociales se utiliza sobre todo el enfoque de la estadística denominada el paquete estadístico llamado Statistic SPSS, que es un software muy bonito. El día de mañana van a tener que revisarlo para sus tesis. Bueno, en el ambiente académico, Anthony Giddens asegura que en la ciencia nada es cierto, nada puede probarse con exactitud, incluso el pequeño avance científico más fiable acerca del mundo es solamente una intuición, es una parte de una entraña muy grande que no se puede comprobar a ciencia cierta o de manera rigurosa. Por eso la modernidad de la segura flota libremente. Dentro de este hecho, el efecto del poder, según Anthony Curtis, argumenta que es un efecto de tal poder, lo que determina tal civilización y le convenga mejor al mundo, es lo que se va a tener en cuenta bajo este sistema. Por eso actualmente México sigue celebrando vivan los niños héroes. Y alguien que sea historiador, hecho y derecho, va a decir, ¿cuáles niños héroes? ¿Cuáles niños héroes? Porque en realidad ni eran niños ni eran héroes. Y eso forma parte de lo real. Necesitábamos héroes. El país como tal, como sociedad, necesitaba una serie de niños a quien alabar, en el cual decir, yo quiero ser como él. Entonces se construyen héroes. No se tienen, se construyen. Más claro ejemplo fue la invasión norteamericana sobre el terreno mexicano. ¡Pum! Hace el fenómeno mediático de Juan Escutia y compañía, y arrojándose como kamikaze para custodiar el lauro patrio. Probablemente que si existió alguien realmente el que trataba de huir, se cayó y nos ocurrió la brillante idea. Pero eran cadetes, no eran niños, muchos de ellos eran prisioneros, que se les consignó a defender tu país porque nos están atacando, y si los defiendes y los ayudas, eres libre. No.
Entonces, estas objeciones epistemológicas, como dice Harry, el autor, muchas veces son pretenciosas, son absurdas. Muchas veces encaran realmente el contexto de una forma muy diferente. Es una rúbrica positivista, una objetividad que es subjetiva al mismo tiempo. Y esta subjetividad crea una serie de ambigüedades dentro de la ciencia. Esa serie de ambigüedades hace una correlación ilusoria. Realmente hay mucho de lo que conocemos como historia que no es verdad, simplemente. Pero te la han enseñado desde primero de primaria y probablemente la asimilas ya como algo verdad. Cuando alguien le dice la verdad no le va a ser difícil, no le va a ser extraño, le va a ser muy debatible, simplemente. Entonces surge el efecto positivista, que se refiere a un positivismo lógico después de 1960, en el cual durante la guerra de Vietnam el positivismo llegó a identificarse dentro de la derecha política. Tenemos algunos miembros del Círculo de Viena, extremadamente machistas, no aceptaban mujeres, poder femenino donde estaban, ¿no? Ellos no querían el poder. De hecho hay muchas viñetas en ese sentido. Muchas críticas contextuales sobre el Círculo de Viena y sus diferentes autores, en los cuales ellos establecían pues, literalmente que el positivismo no es sino uno de tantos análisis filosóficos y está basado en la formulación de conclusiones a partir de una experimentación empírica, lo cual probablemente no está basado en sus acontecimientos. Más adelante surge lo que es, o lo que conocemos como paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una nueva concepción, es un concepto que modifica las estructuras revolucionarias científicas, en el cual su correlato surge como un término a base de una estructuración científica ampliamente derivada y reemplazada, y evoluciona en el contexto de paradigma. ¿Cuál es el paradigma científico? Bueno, según Kuhn, el paradigma científico se basa básicamente en la calma de lo sostenido, en el principio de lo aceptado modernamente. Y este paradigma es lo que muchos, ojo, suena muy conspirador, pero lo que muchas personas argumentan que la Tierra es plana. Oh, sí, ¿verdad? Bajo la lógica de Kuhn, muchos conspiradores terrenales argumentan que la Tierra realmente es plana debido a que ha sido un paradigma impuesto y creado por la sociedad. Y tienen sus teorías muy debatibles, por la verdad, ¿no? Pero argumentan esta cuestión, ¿no? Entonces, cuando estudiaba toda esta parte, me llamó poderosamente la atención. Incluso ustedes dale Google, Wikipedia o pongan Kuhn, teoría del paradigma Tierra plana y les va a aparecer demasiadas circunferencias sobre el método, sobre la forma en la que se rompe un paradigma, porque los paradigmas vienen a romper lo establecido, lo mundialmente aceptado. Entonces tenemos diferentes fases de la sociología de la ciencia, la astronomía ptolomeica, la astronomía de Copérnico, la mecánica de Newton y la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Posteriormente ya hay una nueva, no nos vamos a centrar en eso. Pero la tesis de Kuhn es desafiante. Básicamente la ciencia se construye sobre lo real, hace la distinción entre el conocimiento y la verdad y la falsedad y busca la creencia de paradigmas científicos en todas las formas, en todos los contextos, ¿no? Por eso aquí pongo una diapositiva en donde dice la Tierra es plana o la Tierra es hueca. Y Kuhn aparece con el concepto llamado inconmensurabilidad, en el cual argumenta que los vocablos científicos forman parte de paradigmas no aceptados o en simplemente proceso de aceptarlos. Entonces, se acepta lo nuevo, se acepta una nueva creencia por respecto a qué pasa. Entonces aquí considera que Kuhn, que en un tiempo llamaron a Copérnico loco, porque él argumentaba que la Tierra se movía. Pero piensa en la Europa de aquellos momentos. Piensa en la Europa, piensa en un agricultor, como si fuera un juego de torneos, en alguien inculto de la Europa en la época de Copérnico. Toda su vida le habían enseñado sus abuelos, sus tatarabuelos, que la Tierra no se movía. Llega alguien con estudios científicos y crea un paradigma
rompe el moldeamiento científico establecido y te dice, la Tierra es una. ¿Cómo pensarían estas personas? Bueno, eso es la creación de la sociología en la ciencia, pues, porque te rompe todo el molde, te sale de tu zona de confort y te vas adaptando a ese proceso. Lógicamente ahora sabemos que la rotación del plano de la Tierra, sabemos sobre los ciclos astrales, sabemos sobre el solsticio de verano y sabemos que diciembre, enero son las épocas en las que más nos encontramos alejados del Sol y por otro lado la Tierra va moviéndose todo este sistema. Anteriormente la gente no te lo creía, la gente simplemente lo rechazaba como tal. Entonces, esto da pie a que Karl Popper establece el principio de falsabilidad, es decir, que toda la ciencia tiene una teoría en la cual puede ser falseable. Todo punto en la historia puede ser falseable. Ahora piensa en una verdad absoluta. ¿Cómo se contagia el VIH? ¿Tenemos realmente una fotografía del VIH? Aquí es lo falso dentro del proceso del método científico. El doctor Robert Gallo, a la hora de establecer y querer adueñarse del término del virus del VIH, hizo trampa y no fotografió una muestra estadounidense, fotografió una muestra del Instituto de Blas Pasteur de Francia y utilizó un robo de material, falso el contenido. Y él salió antes que nadie a decir esto es el VIH. Y se reunió y entonces él lo llamaron el padre y el descubridor del SIDA, cuando en realidad fueron los primeros a encontrar evidencia científica sustentable de dicho virus, fueron los franceses. Esto llevó a una serie de demandas que muchos años después se comprobó que el Instituto de Blas Pasteur en Francia fue el primero en encontrar el origen del VIH a la postre del SIDA. Y se descarta a Robert Gallo como alguien falso. Bueno, Karl Popper decía una frase bien bonita: toda verdad produce una ignorancia. La verdad es ignorancia, no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlos. O sea, tú no tienes una habilidad, no tienes un conocimiento y por supuesto que seas ignorante, porque no lo has adquirido. Pero si tú no quieres adquirirlo, ahí sí, él establece que tú eres ignorante, porque te están diciendo, mira, es de esta manera, las matemáticas son de esta forma y te van a ayudar a hacer esto. No, yo siempre he vivido sin matemáticas, no quiero, no lo necesito. Entonces, ahí es donde realmente tienes una verdadera ignorancia. Entonces, el proceso de la falsibilidad es que crea una hipótesis, si es falseable científica, se comprueba la hipótesis, se acepta o se rechaza, en este caso se vuelve nula. Por lo tanto, tenemos dos corrientes, la de Thomas Kuhn, los paradigmas, y la de Karl Popper sobre la falsificación. En otras palabras, tal como sucede en las revoluciones políticas, los mundos eligen, las civilizaciones eligen las teorías que más se adecúen según a sus necesidades, no a las necesidades de la gente. Por otro lado, tenemos a Feyerabend, no sé si lo pronuncie bien, disculpen mi mala pronunciación, que él establece todo lo que tiene que ver con el relativismo de lo absurdo. Él es un epistemólogo australiano, filosófico de la ciencia, que se encarga de estudiar la ciencia, y que la ciencia no debe ser algo sagrado, no debe ser una sagrada escritura como tal, sino una contraposición a los alegatos históricos católicos cristianos durante mucho tiempo. Entonces él argumenta que los otros autores deben de buscar lo primitivo de la sociedad, buscar los mitos o los cuentos de hadas, es crear sociedades primitivas. Entonces, ¿qué es tal ciencia llamado? ¿Qué es tal cosa llamada ciencia? Ni Popper ni Kuhn lo lograron establecer al 100%. Pero bueno, todo esto tiene que ver con el historicismo y con este apartado de básicamente cuestiones sobre el escepticismo científico. Muchas gracias por revisar este tema y pasaremos nuevamente a la siguiente ocasión en que nos veamos. Muchas gracias. Bye.